Gregorio Mata me ofreció robar la colección de Hugo. Yo no tenía nada. No tenía ni dónde caerme muerta y encima estaba embarazada. Ya no quiero oír nada más. Aquí el verdadero culpable es alguien más. No estarás pensando... Desde que Mata trabajaba aquí, era casi un empleado de tu hermano. ¿Y tú qué? ¿También piensas igual? Pues no le voy a permitir a ninguno de los dos que acusen a Daniel de algo que no hizo, ¿ok? Fabio se llevó todas sus cosas. Fabio y Romina no son amantes, son marido y mujer. No puede ser. Vaciaron todas mis cuentas de banco. Fabio se quedó con todo mi dinero. Compañía que realizaba su producción pertenecía al señor Daniel Valencia. ¿Qué? No solo nos robó, sino que también lucró con nuestra ropa. Daniel vino a demostrar su inocencia. Debería matar. Se acabó tu juego. No voy a permitir que nos sigas haciendo más daño. ¿Quién te crees tú, Ni siquiera esta empresa es tuya. Era el legado de nuestros padres y lo perdiste. Se lo regalaste a tu secretaria. ¿Y tú te sientes muy orgulloso de habernos robado la colección y venderla a un precio más bajo? ¿Qué es lo que quieres? ¿Un reconocimiento por todos los empleados que murieron en tu fábrica? ¿De qué hablas? Daniel Valencia, el honorable Daniel, promoviendo la esclavitud y robándole a su propia familia. ¡Tú te calles aquí! ¿Es cierto? Eres el ser más bajo que conozco. Sí, todo ese orgullo y esa prepotencia solamente oculta tu complejo de inferioridad. El único inferior eres tú, el único inferior eres tú, Y tú no debiste meterte en mi camino. ¿Qué? ¡Ya! ¡No, déjalo! ¡Déjalo! ¡Nada que ver! ¡Lárgate! ¡Le llamo a la policía ahorita! ¡Nicolás! Nico. Es que según esta aplicación dice que hubo 2 transferencias de mis cuentas de banco a la cuenta de Fabi. Ya. Fabio y Romina todavía tienen que estar en New York. Hay que llamar a la policía. No llames a la policía. Hugo, te acaban de robar. No podemos perder tiempo. Sí, pero es que Fabio no se sabía las claves del banco. Ay, ni nosotros sabíamos la clase de gente que eran ellos. Él y su hermanita. ¿Qué más quieres? Mira, ahí está el acta de matrimonio. Se llevaron toda la ropa. ¿Por qué insistes en protegerlo? No es protegerlo. Simplemente necesito hablar con él. A lo mejor todo esto es nada más un malentendido. Hugo, abre los ojos. No quiero acusarlo de algo que a lo mejor él no cometió. Lo escucharon, ¿verdad? Me amenazó de muerte. Yo no sé qué se cree ese imbécil. Bueno, ya cálmate, Daniel. No, es que yo no me voy a calmar. No me voy a calmar, porque esta vez sí se pasó de la raya. ¿Acusarme a mí de un delito? Cuando aquí el delincuente es él. Le voy a poner una orden de restricción. Malú tiene razón. ¿Por qué no te calmas? Y mejor acláranos las acusaciones que te hizo Armando. ¿Tú quieres que yo te lo aclare? Pues no te lo voy a aclarar. ¿Sabes por qué? Porque Armando es un mentiroso y nada de lo que dijo es cierto. O sea que lo de la fábrica de la India no es verdad. Por supuesto que no es verdad. Yo no tengo nada en ese país. Yo no puedo creer que ustedes le crean más a Armando, que nos engañó a todos, más que a mí. Nadie le cree más a Armando. Ajá. No se trata de eso, Daniel. Obviamente te creemos a ti, que eres nuestro hermano, pero sí quisiéramos saber que nos expliques qué fue lo que pasó. ¿Tú quieres entender? Pues yo te lo voy a explicar. Armando está tratando de dividirnos para sacarnos de la junta directiva, con el único propósito de que Beatriz le devuelva la empresa a él y a su familia, a nadie más. Es que ¿cómo se te ocurrió amenazar así a Daniel en frente de los empleados de F&M? Esto es muy grave. ¿Qué te pasó, Armando? Tú no puedes perder el control así. A ver, teníamos un plan, ¿no? Sí, pero es que no pude soportar su carita esa de ejecutivo del año. Él es un traidor, es un criminal. Quiere terminar con nuestra empresa. Señores, yo creo que después de todo esto va a ser muy difícil el proceso. El señor Valencia ya está sobre aviso. Le estamos dando tiempo para que se prepare con sus abogados. Y se nos va a volver a escapar. No, esta vez no. Tenemos la declaración de Romina en la que incrimina a Mata. Y también podemos hablar con Amul, que nos va a decir que la empresa de la India es de Daniel. ¿Y no se puede hacer algo legalmente? No tenemos pruebas, Betty. Según lo que yo entiendo, el señor Amul no tiene cómo demostrar que su testimonio sea cierto. En contra del señor Daniel Valencia no tenemos nada. Pero en contra de Gregorio Mata, sí. Entonces vamos por él. Hay que agarrarlo. Seguramente va a hablar. Mata va a ser clave en la caída de Daniel. Si eso es así, yo voy a hablar con Armando y le voy a pedir que me dé una explicación de todo eso. ¿Tú, Marcela? Por favor, tú no puedes tener una conversación objetiva con él. Estás enamorada de él y él hace contigo lo que le da la gana. Claro que no es así. Sí. Dime que no es así. Díselo. Por Que favor. no.
En este momento yo creo que Daniel tiene un poquito de razón, pero eso es lo de menos, ¿ok? Ahorita lo más importante es limpiar tu nombre, Daniel, porque las acusaciones de Armando son muy serias. Yo creo que lo mejor es dejar que te investiguen para demostrar que no estás involucrado en nada. No. ¿Y para qué? ¿Para dar el gusto a Armando? No. Yo no me pienso prestar para sus juegos. Aquí el único que necesita ser investigado y por un profesional de la salud mental es él. Porque nadie en sus 5 sentidos actuaría de esa manera. A ver, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que a qué me refiero? ¿No se te ha pasado por la cabeza, Marcela? Ninguna persona estable te dejaría por una fea, por Dios. Tampoco embargaría su propia empresa y mucho menos me amenazaría de muerte. O sea, ¿tú estás insinuando que Armando está mal de la cabeza? Pues eso explicaría exactamente su comportamiento. Armando está demente. Está buscando cualquier culpable para justificar sus acciones. Él está mal de la cabeza y necesita una ayuda psiquiátrica. Patricia, es que es lo único bueno que mis lentes están como nuevos. Porque tú sabes que este modelo es el único que se me ve bien. Todos los demás modelos se me ven como la cara así muy cabezona. ¿Ya sabes? Pero yo creo que los lentes son lo de menos. O sea, mira cómo tienes ese golpe. Pobrecito de ti. ¿Sabes qué? Voy a ir por unas bolsitas de té para bajarte la inflamación. No te preocupes, Patri. Mira, esto a mí se me quita como en 2 semanas o más, en una. That's too long. No puedes andar así, Nico. O sea, eres el número 2 de esta empresa. ¿En serio? Ya lo sabes. Y a nivel personal, eres muy importante para mí, ya lo sabes. Tú y yo tenemos algo pendiente. Vale, Patri, una vez que me dejaste con ganas. No, Nico, no. Aquí no, nos pueden ver. ¿Te acuerdas que tú me dijiste que te anotara en un papelito la suma de la cantidad que iba a necesitar para recuperar a mi baby, a mi coche? Bueno, pues ya la tengo. Ay, se te metió. Pero aquí está. Ay, mi amor. ¿Qué? Patri. ¿Por esto es una fecha de nacimiento o es la cantidad? No manches. ¿No me lo vas a prestar? Pero tú me dijiste. No, mi amor, no me hagas pucheritos. No me hagas pucheritos, ¿eh? Está bien. Te lo voy a prestar. Pero solo con una condición, Patri. ¿Cuál? Que no le digas a nadie porque es bastantito mucho. Y luego yo no quiero que me vengan aquí a pedir dinero. Ok, no te preocupes. Yo no digo nada, lo que tú quieras, orejitas de perro. Me encanta que me digas así. Me prende, me excita. Bueno, ahí te dejo el papelito, ¿eh? No lo voy a perder, Nicolás. Isa, perdón, estoy buscando a Hugo. ¿Sabes dónde está? Gracias. Armando, ¿podemos hablar? No, ahora no. Estoy buscando a Hugo. Tengo que hablar con él. Es urgente. Esto también es urgente. Estoy preocupada por ti. ¿Por mí? Ah, mira, si lo dices por lo que pasó con Daniel, no te preocupes por mí, preocúpate por él. Porque lo que hizo fue un delito muy grave. ¿Tienes pruebas de esa acusación? Pues no, aún no, pero las voy a tener. Mata lo va a delatar y te vas a dar cuenta la clase de rata que tienes como hermano. Armando, ¿tú no has pensado en, no sé, tomarte unas vacaciones? Vacaciones, por favor. Este es el peor momento que ha pasado B&M. No me puedo ir. Te fuiste muy lejos. Amenazaste a mi hermano de muerte. Sí, tal vez.
perdí un poco el control. Pero él fue el culpable, él fue el que nos metió en todo este lío. ¿Perdón? Sí. ¿Te recuerdo quién nos metió en este lío? ¿Te hago un resumen? Ya no es momento de buscar culpables, ¿sí? Si ves a Hugo, dile que lo estoy buscando. Ok. Ricardo, ¿me vas a decir la verdad? ¿Qué pasa con mi hermano? ¿Por qué Armando inventó todo eso? Es mejor que no hablemos de Daniel. No quiero enemistarme contigo, los dos estamos muy bien. ¿Hay algo de verdad? ¿Tienen alguna prueba en contra de él? Daniel te mandó a investigar. ¿Así de inseguro está? No, por supuesto que no. Daniel es demasiado orgulloso para mandarme a investigar. Soy solamente yo. Pero tú y yo nos tenemos confianza. Por favor, dime. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Sabemos de muy buena fuente que tu hermano compró una textilera en la India usando espionaje corporativo. Gregorio Mata siguió trabajando para él y le consiguió información vital para la compra de esa empresa. No, mi hermano no haría algo así. Y no he terminado. En esa textilera confeccionaron la colección que nos robaron. Demasiada casualidad, ¿no? Esa empresa se quemó. El incendio la consumió con gran parte de sus empleados adentro. Pero eso es horrible. Daniel es agresivo en los negocios, pero no es un criminal. No puedo convencerte de nada. Respeto mucho tu relación con Daniel, pero checa en internet. Ahí encontrarás todo sobre ese incendio. Malú, Daniel no es el hombre que tú conoces. Tu hermano tiene muchas caras. ¿Qué es esto? No. 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 No, no. Maldito Valencia. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.